Y por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. En esta iglesia estamos caminando por una serie expositiva del libro a los Efesios y vamos a continuar en la exposición versículo a versículo de la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos específicamente en el capítulo 5. Y la semana pasada vimos que el apóstol Pablo nos exhortaba a que la inmoralidad sexual, la avaricia, ni siquiera deben mencionarse entre nosotros porque hemos sido llamados a vivir como santos, apartados para Dios. Y el día de hoy, en la porción que estaremos estudiando, Pablo va a profundizar en la misma exhortación, pero lo hace desde un ángulo diferente. Y lo que Pablo hace aquí es que nos da razones claras y profundamente teológicas de por qué debemos huir de la inmoralidad sexual. Quizás le voy a pedir a mis hermanos del audio si me ayudan. Siento que hay un poquito de eco, ¿o no? ¿O se escucha bien? ¿Sí? Ok, entonces está bien. Y vuelvo al tema. Pablo en esta porción nos ayuda a entender por qué debemos huir de la inmoralidad sexual. Y lo que Pablo desea que entendamos es por qué este pecado es tan serio y por qué es tan incompatible con nuestra identidad como luz en Cristo. Y justamente ese es el título de este sermón: trayendo el pecado sexual a la luz. Y esta es la idea central tanto del pasaje que estamos estudiando como de este sermón que voy a estar predicando, y es este: Dios nos llama a huir de la inmoralidad sexual porque en Cristo somos herederos del reino e hijos de luz. Déjenme repetirlo una vez más. Dios nos llama, nos exhorta, nos comisiona a huir de la inmoralidad sexual porque en Cristo somos herederos de su reino e hijos de luz. Y esas van a ser, tomando esta idea central, cómo vamos a exponer este pasaje en dos partes. La primera razón para huir de la inmoralidad sexual es porque ella conduce al juicio de Dios. Y la segunda es porque ya no somos tinieblas, sino luz en el Señor. Y con eso en mente, por favor, busquen ahí en Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 14 y luego vamos a dirigirnos en oración. Y dice así la palabra del Señor: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará
Cristo. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia para que nuestros ojos y corazones sean iluminados, para que podamos ver a través de la luz de tu palabra la seriedad que el pecado sexual trae contigo, Señor. Consigo. Te pedimos que tú toques nuestros corazones, que tú hables a nuestras conciencias, que tú uses el Espíritu Santo dentro de aquellos que son creyentes para edificar, y ese mismo Espíritu que pueda traer arrepentimiento a aquellos que no te conocen, Señor. Rogamos por una obra tuya al escuchar tu palabra para que pueda haber respuesta que solo tú puedes traer, Señor. Usa, Señor, este tiempo reconociendo mi propia debilidad, Señor, y mis limitaciones que no son tuyas, Señor. Obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la primera razón para huir de la inmoralidad sexual. Y esa es porque los inmorales experimentarán el juicio de Dios. Y el versículo 5 parte así. Dice, porque con certeza, ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y es interesante, Pablo abre esta sección diciendo, ustedes pueden estar completamente seguros de esto. Y es que nadie que viva de la manera descrita en los versículos 3 y 4, es decir, una vida caracterizada por la inmoralidad sexual, por la avaricia, por la impureza, puede heredar el reino de Dios y de Cristo. En otras palabras, todas las personas que viven entregadas a una vida caracterizada por el desenfreno a sus deseos sexuales, no heredarán el reino de Dios. Y ojo, no porque no merezcan ir al cielo, porque nadie merece ir al cielo, sino porque demuestran con sus acciones que ellos viven bajo la autoridad de otro reino. Y ahí está el corazón del problema. No viven sometidos al señorío de Cristo, sino que están gobernados por otros amores, otros deseos y otros dioses. Por eso Pablo dice, ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra. Y no sé cuántos de nosotros hemos pensado en el pecado sexual en estos términos. Pero lo que Pablo nos está revelando en este pasaje es que las personas que viven entregadas a sus deseos han decidido conscientemente entregarse a la adoración de otras cosas en lugar de Dios. En el fondo, como dice Romanos 2:1-25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y quiero que piensen por un momento, ¿cuáles son los ídolos que hay detrás del pecado sexual? Piensen por un instante. Cuando alguien vive entregado a este tipo de pecados, ¿qué es lo que está adorando? Pudiéramos decir, primero, el ídolo del placer, hacer del deseo sexual el centro de la vida, vivir para sentir, el ídolo del control,
usar y manipular a otros para mi propia satisfacción, el ídolo de la falsa seguridad. Y esto es interesante, porque muchas veces el pecado sexual es usado para aliviar cosas que yo siento, como la soledad, como la ansiedad, como la inseguridad que me llevan hacia el pecado sexual. Y de nuevo, cuando estas cosas gobiernan el corazón, son un síntoma de que Dios no está siendo adorado. Y aquí es importante aclarar algo. Los cristianos verdaderos pueden luchar contra el pecado sexual. Y a veces pueden tener una lucha intensa contra ese pecado. Pero la evidencia de que hay vida espiritual es precisamente que está luchando, que hay arrepentimiento, que hay un deseo de cambiar. Pero lo que Pablo está describiendo aquí no es la lucha de un creyente. Pablo aquí está describiendo a una persona que se ha entregado a un estilo de vida en rebelión contra Dios. Por eso él dice, no tienen herencia en el reino de Dios y de Cristo. A los idólatras no solo les espera la exclusión del reino de Dios, sino que también les aguarda la ira de Dios. Y eso es lo segundo importante que Pablo enfatiza aquí en el versículo 6. Él dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí Pablo nos está mostrando algo que cada persona tiene que atesorar en su corazón. La manera en que decidas vivir tiene consecuencias eternas. La manera en que decidas entregarte a una forma de vida va a impactar qué va a suceder contigo en el día del juicio. Y por favor, escúchenme aquí y escúchenme bien, presten atención. Si hay alguien aquí que vive entregado a estos pecados, ya sea inmoralidad, adulterio, fornicación, pornografía, sin luchar, sin arrepentirse, sin buscar cambiar, lo que te espera no es la aprobación de Dios, sino el juicio. Es la ira santa de Dios. Por eso Dios te llama. Si me están oyendo y en su conciencia saben que practican estas cosas sin arrepentirse, Dios les llama hoy. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en Cristo Jesús y serán salvos. Y no habrá ira para ustedes y habrá esperanza. Y quizás de las grandes barreras para entregar a mi vida al Señor cuando estoy en medio de este tipo de pecados es que yo pienso que yo no voy a ser capaz de vencerlo. Esa es quizás una de las barreras que me limita a creer. Yo no voy a ser capaz de comportarme y de actuar como uno de estos cristianos. ¿Cómo voy a vivir en pureza si nunca lo he practicado? Y déjame decirte algo, estás en lo cierto. Tú no puedes vencer ese pecado ni ningún otro.
Ni uno solo. Yo no puedo vencer el pecado por mis propias fuerzas. Es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La esperanza del Evangelio es que quien cree es Dios mismo quien obra en esa persona. Es Dios quien a través del poder de su Espíritu Santo cambia mi corazón, mis afectos y mis deseos para servirle y adorarle. Escuchen cómo lo expresa 1 Corintios 6, 9, uno de mis pasajes favoritos. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha lo que dice aquí, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermosa imagen de esperanza. Esta es una imagen, mis hermanos, de esperanza. Sin importar cuál sea tu contexto, sin importar cuán lejos hayas llevado tu pecado, si vas a Cristo Jesús hay esperanza. Una esperanza real, una esperanza viva, una esperanza verdadera que no viene de tus fuerzas, una esperanza que viene de Dios, que es más fuerte, más sabio que nosotros. Y esa es la esperanza a la que el Evangelio te llama. El Evangelio, mis hermanos, es poderoso para cambiar vidas. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Ahora, si este Evangelio es realmente poder de Dios, ¿qué pasa cuando alguien dice creer en el Evangelio, pero no tiene una vida transformada? Hay dos opciones. Uno, el Evangelio no es lo suficientemente poderoso para cambiarlo. Opción dos, y es la más probable, esa persona no conoce verdaderamente el Evangelio. Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice explícitamente aquí, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Si alguien vive en las tinieblas, entonces es tinieblas. Y algo interesante en este pasaje, que no es fácil de notar en la primera lectura, es que cuando Pablo usa la palabra engañar, es la misma palabra que se usa para el engaño de la serpiente a Eva en la versión griega del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Porque desde el comienzo de la humanidad, el ser humano ha buscado formas
de justificar su pecado con mentiras. Piensen en la actualidad, ¿cuántas maneras se han inventado para justificar el pecado? Y especialmente justificar el pecado en el área sexual. ¿Cuántas mentiras se han creado para justificar que podemos vivir en rebelión contra Dios? Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, no sean engañados como Adán y Eva fueron engañados. No escuchen la mentira de Satanás, porque quienes viven conforme a la mentira terminarán recibiendo el mismo juicio que el padre de mentira recibirá. Si tú quieres abrazar la mentira y creer que puedes vivir entregados a tus deseos sin consecuencias, tu destino va a ser exactamente el mismo destino que Satanás va a experimentar. Y ese es el juicio de Dios en el lago de fuego. Y un día, mis hermanos, Dios juzgará toda la maldad que la sexualidad humana ha generado. Piensen, ¿cuántas atrocidades, abusos, violencia, humillación se han cometido por este pecado? Piensen un momento, ¿cuánto daño se ha hecho por este pecado al mundo? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor se ha causado? Y Pablo nos recuerda algo importante aquí. Todo lo que se hizo en oscuridad será expuesto. Todo el daño y maltrato que ha habido en este mundo será completamente juzgado. ¿Por qué? Porque la inmutable desaprobación de Dios contra la maldad ya reposa sobre los hijos de desobediencia. Y solo basta un poco de tiempo para que esa condenación llegue. Y la pregunta frente a esta realidad es cómo deben responder los creyentes. Y Pablo mismo responde en el versículo 7, miren sus Biblias. Dice, versículo 7, por tanto, no sean participantes con ellos. Y ven lo que Pablo está haciendo, ¿no? Él nos recuerda el destino eterno de los pecadores para mostrarnos lo incongruente que es que uno de nosotros viva como ellos. Es ilógico. No tiene sentido que los cristianos participen en esta clase de maldad. ¿Cómo vamos a vivir como aquellos que van al infierno? ¿Cómo vamos a cambiar la herencia eterna que tenemos en Cristo por un placer tan engañoso y tan pasajero? Si tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita en los cielos, ¿cómo vamos a vivir como si lo temporal fuera lo único que importa? Y creo que lo que Pablo más quiere que entendamos es que este tipo de pecados es completamente contrario a nuestra identidad. Y esa es la segunda razón para huir de la inmoralidad sexual. Dice, y este es el segundo punto del sermón, porque ya no somos tinieblas, sino luz en el Señor. Dice los versículos 8 y 9 en sus Biblias. Miren conmigo, por favor. Dice, porque antes
ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y aquí vemos algo esencial para nosotros, y es que la base para vivir en pureza y santidad en el área sexual es que en Cristo tenemos una nueva identidad. Cristo ha operado una transformación tan profunda en nosotros que aunque éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y algo muy interesante en la manera en que Pablo lo describe es que él no dice que estábamos en oscuridad, que andábamos en oscuridad, sino que Pablo dice que nosotros éramos oscuridad. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque nos está mostrando que antes de creer en Cristo, en lo más profundo de nuestro ser, estábamos ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios obró en nosotros y dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz. Y Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Él quitó la ceguera de nuestros corazones y nos dio vida. Y yo sé, mis hermanos, que hemos escuchado esto cientos de veces. Pero quiero pedirte algo. No dejes de maravillarte. Tú estabas ciego. Tú estabas muerto. Tú estabas en rebelión contra Dios y recibiste por gracia la revelación del Evangelio. Ahora, si eso no les emociona, es porque se les echó a perder el emocionador. Es porque necesitan urgente tomar una cita con nuestro hermano Libardo para que le recompongan el emocionador. Porque esas son las cosas que deben emocionarte. Debe emocionarte recordar lo que Cristo ha hecho en ti. Debe traer consuelo y esperanza, aún en tus luchas presentes, sabiendo que Cristo te ha traído hasta aquí. Hasta este punto nos ha ayudado y podemos tener la certeza que Él continuará ayudándonos. Él no te va a dejar solo. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra unión con el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, ahora somos luz en el Señor. Nosotros, y es interesante, ¿no? Somos luz. Somos la luz del mundo porque estamos en aquel que es la luz verdadera. No porque seamos dignos, no porque seamos mejores que el resto, sino simplemente porque en nosotros se refleja la luz de Cristo. Y precisamente por eso, Pablo dice: anden como hijos de luz. Es decir, vivan en conformidad a lo que verdaderamente son. Y mis hermanos, es tan importante recordar esto. Y escúchenme, por favor. Es tan importante recordar tu identidad en Cristo. ¿Saben por qué? Porque el pecado siempre susurra lo mismo.
El pecado en esta y otra área te promete que te va a hacer sentir mejor, que te va a llenar, que te va a traer alivio, que te va a hacer sentir mejor. Tú has escuchado eso, ¿no? En ese momento en la conciencia donde el pecado te atrae, te seduce, una parte de ti cree, sí, eso me va a hacer sentir mejor, eso me va a llenar, eso me va a proveer gozo, pero yo no tengo que convencerte de que eso es falso, porque tú lo sabes. Tú sabes que el pecado siempre paga mal. Siempre deja vergüenza, siempre produce separación con Dios y siempre termina trayendo más dolor. Es decir, el pecado nunca te da lo que te promete. Nunca te da lo que tú estabas esperando. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Saben por qué el pecado no puede llenarte? Porque tú ya no eres tinieblas. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, el pecado no puede darte descanso ni gozo real. No puede. El pecado no puede darte paz. Lo único que puede darte es culpa, vacío. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede darnos lo que nuestra alma necesita. Solo Cristo, mis hermanos, puede llenar ese vacío y esa búsqueda que tú estás llevando a cabo. No busques fuera de Cristo lo que solo Él puede darte. Seamos como el salmista que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo que debemos perseguir es que se produzca en nosotros el fruto de lo que realmente somos. Pablo dice en el versículo 9 y 10, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Si se fijan en sus Biblias, los versículos 9 y 10 nos muestran virtudes que son completamente contrarias al pecado sexual. Es lo opuesto. Es ser benevolentes con otros, es demostrar nuestra bondad en formas prácticas, es actuar con justicia y rectitud en el trato con otros, es ser verdaderos. Y es vivir una vida de constante examinación para ver qué es lo que agrada al Señor. Es mirar cuidadosamente qué es lo que más honra al Señor en mi vida. Ahora, algo importante es que ese llamado, que obviamente tiene un fuerte sentido individual, también es un llamado que tenemos como iglesia. Y eso es lo segundo que vemos aquí. Como luz en el Señor, Dios nos ha llamado a exponer el pecado en medio nuestro y no participar de él. Miren por favor cómo lo muestra el versículo 11. Dice: y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secretos, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y es interesante,
Porque de nuevo, Pablo nos está mostrando aquí que los cristianos no solo han sido llamados a no participar de las obras estériles de las tinieblas, sino que además nos ha llamado a sacarlas a la luz. ¿Por qué? Porque la luz no puede coexistir pasivamente con la oscuridad. La naturaleza de la luz es disipar la oscuridad. Cuando tú estás en un cuarto oscuro y se prende una luz, la luz invade la oscuridad y la disipa. Y justamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros, como luz, tenemos que ser luz uno al otro para corregir y desenmascarar los pecados que hayan en nuestras vidas. Y aunque lógicamente esto incluye el llamado a confrontar el pecado del mundo y llamarlo a arrepentimiento, creo que el énfasis por el contexto de la carta apunta especialmente a que esto suceda entre los miembros de la iglesia. Y algo que me hace pensar que esa es la interpretación correcta es que la palabra reprender que Pablo usa aquí, o desenmascarar es la misma palabra, reprender, es exactamente la misma palabra que se usa en Mateo 18 cuando se habla de reprender a nuestros hermanos que pecan contra nosotros. Por tanto, lo que Pablo nos está mostrando aquí es que como cuerpo de Cristo somos responsables de ayudar a nuestros hermanos a sacar el pecado a la luz para ser restaurados espiritualmente. Y ese es el fin de la disciplina eclesiástica que practicamos en esta iglesia. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y creo, mis hermanos, que este es un recordatorio de que la iglesia es un lugar donde los unos cuidan a los otros. La iglesia es un espacio donde yo me comprometo a velar por tu vida y tú te comprometes a velar por la mía. Y por eso es tan importante ser un miembro de la iglesia. Por eso es tan importante, porque tú estás asumiendo ese compromiso de cuidar unos de otros. Nuestro pacto de membresía dice así: nos comprometemos a servir a los hermanos que Dios ha puesto a nuestro lado con amor fraternal, cuidándonos mutuamente, amonestándonos unos a otros, reprendiéndonos y exhortándonos con fidelidad según sea necesario. Es nuestro deber ayudar a otros. Es nuestro deber velar por la vida de otros. Y eso es especialmente importante en el pecado sexual. Si tú estás luchando con eso, necesitas sacarlo a la luz. Necesitas que otra persona camine contigo. Y eso implica que debes crecer en ser abierto para que otras personas puedan caminar contigo. Y saben, creo que hay una gran necesidad en nuestra cultura, en nuestro entorno,
en crecer, en ser personas abiertas y vulnerables. Fuimos criados para no pedir ayuda. Fuimos criados para no mostrar debilidad. Fuimos criados básicamente para resolver nuestros problemas solos. Y podemos venir a la iglesia y estar tan preocupado de mi imagen que no le voy a decir a nadie lo que realmente está pasando en mi vida. Para mantener una careta, para mantener una imagen superficial. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, mis hermanos, que el Evangelio no es para personas fuertes. El Evangelio es para hombres y mujeres débiles que están dispuestos a confiar en un Salvador infinitamente más poderoso que ellos. Por eso debe ser un hábito en medio nuestro aprender a caminar juntos, a vivir vidas de discipulados unos a otros. Y eso implica, mis hermanos, que nos despojemos del fariseo que llevamos todos dentro, ¿no? De ese fariseo que le gusta apuntar al pecado de los demás. El fariseo que quiere que la ley se cumpla. Y necesitamos crear una cultura más abierta de decir, estoy luchando. Eso es normal en una vida cristiana. Si eres cristiano y no estás luchando, necesitas preguntarte seriamente si verdaderamente eres un cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y Jesucristo es la respuesta, lógicamente. Y nos muestra esto, que el amor verdadero, el amor bíblico, nunca va a dejar que un hermano camine a la destrucción de su vida sin decirle nada. Y Pablo cierra este pasaje con una exhortación a que los creyentes despierten y dejen de participar en un estilo de vida que no agrada al Señor. Versículo 14 dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este texto, que posiblemente era un himno que se cantaba en las iglesias en el primer siglo, es un ánimo a no dormirnos frente al pecado, a no dejar que la muerte del pecado entre a nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Y es en algún sentido un parafraseo de las palabras de Jesús en Mateo 26:41, ¿no? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi hermano, mi hermana, tú eres menos fuerte de lo que crees y necesitas depender más de Dios de lo que piensas. Y quiero concluir con esto. No olviden ni por un segundo que Cristo es la luz que vence las tinieblas. Dice Gregorio Nacianceno, uno de los padres de la iglesia, a Cristo se le llama luz
porque Él es la iluminación de las almas que se purifican tanto en su palabra como en su vida. Tu fuente de santidad y pureza no viene de tus fuerzas, no viene de tus compromisos, no viene de tus filtros, no viene de nada dentro tuyo. Tu fuente de santidad y pureza únicamente proviene de Cristo. Acércate a la luz verdadera para que tu vida sea iluminada para vencer las tinieblas del pecado. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la advertencia de tu palabra, Señor, por la sobriedad con la que nos exhorta a caminar, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no caminamos con el cuidado que debiésemos. Muchas veces no pensamos en nuestra identidad en Cristo como lo debiésemos hacer, Señor. Y necesitamos que tu palabra abra nuestros ojos y nos despierte, Señor, y nos sacuda y tome, Señor, de nuestra vida lo que debe ser cambiado, Señor. Quita, Señor, cualquier cosa en medio nuestro, de nuestros propios pecados, que nos separe de ti, Señor. Trae el pecado a la luz y ayúdanos, Señor, a caminar con otros para poder honrarte y servirte como tú mereces, Señor. Te rogamos, Señor, como orábamos hace un momento, por nuestros matrimonios y nuestros hijos, Señor. Guárdanos de la tentación sexual, protégenos, ayúdanos a poner barreras a nuestros ojos y nuestras manos para no cometer pecados, Señor. Te rogamos y encomendamos esto en el nombre de Jesús. Amén.